Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Nos alegra mucho tenerlos de nuevo con nosotros. Como siempre, estamos aquí para brindarles las noticias más frescas y emocionantes del mundo del entretenimiento. En este video, exploraremos un tema que está generando un gran revuelo en las redes sociales y los medios turcos, las recientes declaraciones de Özkan Deniz y Aslenber, dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Si eres fanático de la serie Istanbul Helin, seguramente conocerás a estos dos actores por su química en pantalla, pero hoy les traemos algo que va mucho más allá de sus personajes. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos. Queremos que seas el primero en enterarte de todas las noticias de tus celebridades turcas favoritas. Y recuerda dejar tu comentario con tu opinión al final de este video. Nos encanta saber lo que piensan y poder interactuar con ustedes. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la línea entre lo público y lo privado se difumina, y lo que alguna vez fue una vida tranquila se convierte en un hervidero de especulaciones, rumores y teorías? Eso es precisamente lo que ha sucedido con Özkan Deniz y Aslenber, quienes recientemente han sido el centro de una tormenta mediática que ha puesto a prueba su paciencia y, sobre todo, sus límites. A lo largo de los años, estos dos actores se han ganado el cariño de millones de personas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su talento y carisma. Pero como suele suceder en la vida de los famosos, no siempre todo es tan idílico como parece desde afuera. Hace algunos días, las redes sociales se llenaron de una noticia explosiva, supuestas fotos y mensajes privados de Özkan y Asl comenzaron a circular entre los usuarios. Estas imágenes, que aparentemente mostraban encuentros personales y conversaciones íntimas, rápidamente se hicieron virales, desatando un sinfín de teorías sobre una posible relación secreta entre los dos. En un primer momento, nadie sabía qué pensar, pero lo que inicialmente parecía un simple rumor pronto se convirtió en un tema candente, que ocupó los titulares de los principales periódicos y plataformas digitales. Aunque los actores no se habían pronunciado públicamente sobre este asunto, la situación alcanzó un punto crítico cuando la invasión a su privacidad llegó a tal magnitud que no pudieron mantenerse al margen. Ambos decidieron tomar las riendas de la situación y dar una conferencia de prensa conjunta en Estambul, donde, visiblemente molestos y decididos a poner fin a la especulación, respondieron a las acusaciones. Fue un momento poderoso que marcó un antes y un después en esta historia. Özkan, conocido por su seriedad y postura firme, abrió la conferencia con palabras que resonaron con fuerza. Durante años, hemos tenido que soportar la constante invasión a nuestras vidas personales. Pero lo que acaba de ocurrir ha cruzado todos los límites. Lo que se está diciendo sobre nosotros no solo es falso, sino que está dañando nuestras carreras y nuestras vidas, expresó, dejando claro que no permitiría más ataques de esa índole. Asl, por su parte, también se mostró firme en su postura, aunque visiblemente emocionada. Nuestra privacidad no es un espectáculo para que otros se entretengan. Nos hemos ganado nuestra posición a base de trabajo duro, y es inaceptable que se juegue con nuestra imagen de esta manera. No solo se trata de una falta de respeto hacia nosotros, sino también hacia todas las personas que nos siguen y creen en la ética de nuestro trabajo, dijo, con la voz entrecortada, pero decidida. Este tipo de declaraciones no solo es un grito de frustración, sino un recordatorio de lo vulnerables que pueden ser las figuras públicas en la era de las redes sociales y los medios de comunicación. Ambos actores, después de hablar con contundencia, anunciaron que tomarían medidas legales contra aquellos responsables de la filtración de las imágenes y que no tolerarían más intentos de difamación. Esto no es un juego, esto es nuestra vida. Es inaceptable que se juegue con nuestra intimidad de esta manera, dijo Özkan, dejando claro que no iban a quedarse callados ante tal invasión. Lo que realmente generó más especulaciones entre sus seguidores fue la decisión de enfrentar este desafío juntos. La imagen de ambos actores uniéndose para dar la cara ante los medios no pasó desapercibida para sus fanáticos.
Muchos comenzaron a interpretar este gesto como una señal de que su relación era más profunda de lo que se pensaba, a pesar de que ambos siempre habían negado cualquier tipo de relación sentimental en el pasado. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, pero también de preguntas. ¿Es posible que haya algo más entre ellos de lo que están dispuestos a admitir? ¿Hay algo que están ocultando? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Una fuente cercana a los actores, que prefirió mantenerse en el anonimato, dejó claro que no había nada más allá de una amistad profesional entre ambos. Han estado en contacto últimamente para discutir posibles proyectos, pero eso es todo. Las fotos y los mensajes que circulan son completamente falsos, aseguró la fuente. Sin embargo, la versión oficial no logró calmar del todo las dudas de los seguidores más escépticos, quienes insistían en que había algo más detrás de todo esto. A pesar de las especulaciones, los seguidores más fieles de Özkan Yasel comenzaron a lanzar campañas en redes sociales pidiendo respeto por su privacidad. El hashtag #respeto para Özkan Yasel se convirtió en un fenómeno viral, demostrando la fuerza de su base de seguidores. A través de estas campañas, los fans exigieron a los medios de comunicación que dejaran de difundir rumores infundados y respetaran el derecho de los actores a tener una vida privada. Por otro lado, colegas de la industria del entretenimiento como Halit Ergenç y Tuba Büyüküstün también se unieron al apoyo hacia los actores. Halit, por ejemplo, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que mostraba su indignación por la invasión a la privacidad de sus compañeros. Lo que está ocurriendo no solo es un ataque a Özkan Yasel, sino un recordatorio de lo vulnerables que somos todos en esta industria, escribió Halit, destacando la importancia de la ética y el respeto en la relación entre las figuras públicas y los medios. Mientras el debate seguía creciendo en las redes sociales, Özkan Yasel decidieron alejarse del ojo público por un tiempo. Özkan ha sido visto en su casa de Bodrum, disfrutando de su tiempo con su familia, mientras que Yasel ha optado por pasar unos días en Londres, donde está explorando nuevos proyectos y alejándose del bullicio mediático. Este descanso les ha permitido reflexionar sobre todo lo que ha sucedido y tomar las decisiones necesarias para proteger su bienestar y su carrera. Este incidente nos ha dejado una lección importante sobre la fragilidad de la privacidad en la era digital. Cada vez más, las figuras públicas tienen que lidiar con la invasión de su intimidad. Y es fundamental que todos reflexionemos sobre los límites de lo que es aceptable cuando se trata de conocer la vida personal de quienes admiramos. Tal vez este suceso marque un punto de inflexión en cómo los medios de comunicación abordan la vida privada de los famosos, y como público, debemos aprender a respetar esos límites. Finalmente, queridos amigos, los invitamos a compartir sus pensamientos sobre esta situación en los comentarios. ¿Qué opinan sobre todo lo que ha sucedido con Özkan Yasel? ¿Creen que los medios de comunicación deberían tener más cuidado al tratar la vida privada de los famosos? Nos encantaría conocer su opinión y poder seguir discutiendo sobre este importante tema. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con sus amigos. Así, juntos, podremos seguir explorando las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video.